sacrificio tan grande que nos dio el acceso a la presencia del Padre. Y hoy podemos adorar con libertad. Y hoy podemos esperar, porque en ti hay solución a todas nuestras necesidades. No importa, Señor, la tribulación, la aflicción o la angustia que estemos pasando. Tú estás aquí. Y si tú estás aquí, Señor, lo tenemos todo. Gracias, mi amado. Gracias. ¿Saben? Le pedí a mi hija que cantara esa alabanza. Te rescataré. Era una de esas noches más oscuras de mi alma, donde yo estaba creyendo que ya no había esperanza para mí. Estaba tan afligida, tan desesperada, que le dije al Señor, no creo que haya solución a esta situación. Y saben, mi hija en su casa, sin saber lo que yo estaba pasando, estaba orando por mí. Y en el momento que estaba llorando en la presencia del Señor, como dice ese canto, en la noche más profunda, yo digo en la noche más oscura, mi hija me llama y me dice, mami, yo estaba orando por usted y el Señor me dijo que pusiera esta alabanza. Miren, hermanos, era un mensaje directo de parte del Señor. Y créanlo, yo no sé, yo sé, no, yo no puedo decir yo no sé, yo sé que aquí habemos muchos, que Dios nos habla en los momentos en que creemos que ya Dios no nos habla, que Dios está callado, que Dios no tiene solución ni salida para nosotros. Ahí es cuando Él sale a nuestro encuentro y nos dice, yo te ayudaré. Dios tiene salidas, hermanos. Aunque nosotros creamos que Él se olvidó, eso nunca jamás. Él dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo jamás te dejaré. Así que el mensaje que el Señor me dio este día, yo no lo entendía porque me lo había dado, pero supe de una situación en nuestra iglesia, de una madre llorando por sus hijos. Y le dije, Señor, eres tan preciso, eres tan exacto, que aunque sea una persona que reciba cada sábado la palabra, es una bendición. Así que, gloria a Dios, hermanos, abran su corazón para recibir lo que el Espíritu Santo quiere entregarle a la iglesia este día. Dios lo que me dijo fue esto: hija, tú eres una resiliente. Lo había leído en algún lado, pero nunca había reparado en esta palabra. Y yo dije, ¿qué me querrá decir el Señor? Y lo busqué en el diccionario y me sorprendió su significado. Dice, tener capacidad para saber afrontar los acontecimientos adversos de manera constructiva. O sea, no solo es tener la capacidad de enfrentar los problemas, sino que convertir esos problemas en algo positivo en nuestra vida. Es fortalecerse y adaptarse al pasar por momentos traumáticos. Yo sentí como si Dios me estuviera echando porras, que me estuviera afirmando y que me estuviera diciendo, hija, has pasado la prueba, una prueba muy, muy, muy difícil, pero la has pasado. Y esto me lo confirmó el Señor unos sábados atrás, los que vinieron ese día, que vino la pastora Brenda Miriam, y lo que ella me dijo, me confirmó que Dios estaba agradado conmigo. Y miren, no hay cosa más hermosa. Bueno, yo pienso que uno de padre, que un hijo sea algo especial, y uno de hijo que le diga a un padre, estoy orgullosa de ti, estoy orgulloso de ti.
pues el Señor me dijo que Él estaba agradado conmigo, porque a pesar de todas las pruebas que había experimentado, yo seguía sirviéndolo a Él y a ustedes con amor y responsabilidad. Y esto fue lo que me inspiró, hermanos, para predicar este mensaje, que lo he llamado Resiste, Jesús está en control. Y podría hablar de tantos personajes de la Biblia que experimentaron el dolor extremo, como es el caso de Job, por ejemplo, que yo diría que es el prototipo del sufrimiento. Pero creo que nuestro modelo perfecto es nuestro Señor Jesús. Yo pensaba en el momento en que el Señor estaba en el huerto del Getsemaní, en la hora más oscura de su alma. Él sabía lo que le esperaba, era una muerte de cruz, un sufrimiento físico, emocional y también espiritual, porque Él cargó con todo el pecado de la humanidad. ¿Cómo se sentiría el Señor allí en el huerto, que por primera vez en todos los años que Él estuvo en la tierra, por primera vez no estuvo en un perfecto acuerdo con el Padre? Y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Él inmediatamente vuelve a la realidad de su propósito y dice: mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Me decía mi hija muchas veces: mami, Dios le preservó la vida por el propósito. Usted estaría muerta, pero Dios le preservó la vida. Y ese propósito, hermanos, es lo que me mantuvo sostenida viendo al invisible. Aún en los momentos más difíciles, sabía que Él estaba ahí. Quiero hablar de uno en particular. Lo escogí entre muchos y lo escogí porque me identifico con él. Y este es el paralítico de Betesda, y de él quiero hablar. Vamos a leer en Juan 5 del 1 al 15. Yo se lo voy a leer en el lenguaje actual. Dice: tiempo después, Jesús regresó a la ciudad de Jerusalén para asistir a una fiesta de los judíos. No dice qué fiesta. En Jerusalén, cerca de la entrada llamada Portón de las Ovejas, había allí una piscina con 5 entradas que en hebreo se llamaba Betesda. Ahí, acostados en el suelo, habían muchos enfermos, entre ellos ciegos, cojos y paralíticos. Y entre ellos había un hombre que desde hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio ahí acostado y se enteró de cuánto tiempo había estado enfermo, le preguntó: ¿quieres que Dios te sane? El enfermo contestó: Señor, yo no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua se mueve. Yo no tengo a nadie. ¿Se pueden imaginar la condición de un hombre 38 años enfermo y no tener a nadie que lo ayude? Ha de ser terrible. Y cada vez que trato de meterme, les digo que pienso en la condición de este hombre, porque estaba paralítico. Yo en cierta medida estuve paralítica. ¿Y qué era lo que usaba? Mis brazos. Mis codos me duelen, se me salieron los huesitos del codo, porque yo para moverme, ya cuando logré moverme, porque hubieron 2 meses que estuve totalmente inmovilizada, yo empecé a moverme con los codos, arrastrada. Entonces me imagino que el paralítico se arrastraba con sus brazos para poder llegar en el movimiento de las aguas, alcanzar meterse en el estanque. Dice aquí la palabra que alguien lo hacía primero. Cada vez que él trataba de meterse, alguien lo hacía primero. Y Jesús le dijo: levántate, alza tu camilla y camina. En ese momento el hombre quedó sano, gloria a Dios. Alzó su camilla y comenzó a caminar. Esto sucedió un sábado, que es el día de descanso o el día de reposo obligatorio para los judíos. Por eso unos
jefes de los judíos dijeron al hombre que había sido sanado: hoy es sábado y está prohibido que andes cargando tu camilla. No hay cosa más triste y lamentable que los religiosos. Hermano, si Dios es un Dios que está para nosotros presente de lunes a domingo y de lunes a lunes, no importa que sea el sábado. Amén. El sábado es un día apartado, no por religiosidad, sino porque no sé por qué pasó. Yo hago memoria de estos 23 años porque empezamos la reunión los sábados. La he querido instituir el domingo y todo el mundo me dice que no, porque ya se acostumbraron que el domingo es día de familia. Hay un día a la semana que es del Señor, pero en ese día aquí han habido sanidades, aquí han habido liberaciones, aquí han habido cosas extraordinarias, porque aquí está el Señor Jesús para ayudarnos. Amén. Y por eso les digo, no te aflijas, levántate, que aquí está Jesús para ayudarte. Y Él no está limitado a un espacio, Él no está limitado al tiempo, Él no está limitado de ninguna forma. Jesús es soberano. Amén. Hoy se movió y creo que se va a volver y se va a seguir moviendo, porque yo siento que voy a ministrar sanidad del alma. Pero Él quiso en la adoración moverse en sanidad del cuerpo, porque Él es soberano y nos ama y Él ha venido a nuestro rescate. Entonces, miren lo que Él contesta. El que me sanó me dijo: levántate, alza tu camilla y camina. Y ellos preguntaron: ¿y quién te dijo que te levantaras y caminaras? Pero el hombre no sabía quién lo había hecho, quién lo había sanado, porque el Señor Jesús había ya desaparecido entre toda la gente que estaba ahí. Más tarde Jesús encontró al hombre en el templo y le dijo: ahora que estás sano, no vuelvas a pecar, porque te puede pasar algo peor. El hombre fue a ver a los jefes judíos y les dijo que Jesús lo había sanado. Me hice una pregunta: ¿por qué, si habían muchos enfermos, la Biblia solo habla de paralíticos, ciegos y cojos? ¿Por qué no dice sordos o mudos? ¿Tiene una respuesta usted para eso? Yo supongo que porque estas son enfermedades que requieren el auxilio de otras personas. Ustedes me ven aquí es todo un ejército haciendo una cosa, y ya no estoy invalidada completamente, pero todavía necesito del auxilio de otros. Y eso, Dios escoge esas tres categorías de enfermedad: ciegos, cojos y paralíticos. Un sordo se vale por sí mismo, un mudo también. Yo estuve en esa condición, hermano, donde yo necesité la ayuda de mi familia y de la muchacha que fue para mí como una hija. Los necesité para las cosas más básicas. Y créanlo, es una situación frustrante y vergonzosa. Pasé por muchos momentos y muchas etapas, pasé de soledad, aún estando rodeada de gente, impotencia, desesperación, dolor extremo, ansiedad, y aún experimenté algo que en mi vida lo había experimentado: depresión. El médico me dijo que en una de las visitas que creo me dijo: le decía que usted, pastora, que usted va a necesitar un bastón para caminar. Y yo lo quedé viendo y me reí. Y yo pensé: de ninguna manera yo voy a andar con un bastón. Y hermanos, la mente humana. Y hoy, por gracia y misericordia de Dios, camino con un andador. Y le doy gracias a Dios cuando logré caminar con el andador. Y dejé a un lado mi orgullo, porque yo era muy exótica para caminar, y mis tacones y toda la cosa. Y ahora, a veces quedé como una anciana porque perdí, ¿cuántas? 54 libras. Entonces,
Yo dejé de verme en el espejo porque me ponía a llorar. Fueron etapas horribles de mi vida, hermanos. Este proceso ha sido largo, ha sido difícil y muchas veces quise tirar la toalla. Pero luego pensé, no puedo ser una cobarde. Si Dios confía en mí, yo voy a seguir adelante en medio de tanto dolor y de tanto sacrificio para mí y para mi familia. Me levantaban, hermanos, entre mi esposo y la muchacha, así como lo hacen en los hospitales, con una sábana para poderme mover de posición. La única posición que todavía tengo es viendo el techo, porque no puedo dormir dada vuelta, porque el dolor sigue ahí. Recuerden que yo ya tengo una operación previa y no puedo estar de este lado por esa operación, porque los tornillos, al estar tan delgadita, se me incrustan en la piel, y del otro lado no puedo por la fractura que sufrí. Entonces me movían con una sábana dando gritos de dolor. Pero me puse pañales, me bañaba gente extraña, y todo eso es vergonzoso, hermanos. Pero la ayuda de Dios me ha permitido superar todo lo que he vivido en esta última etapa de mi vida, que ha sido tan dura. Le he orado al Señor que nunca permita que yo me niegue el sufrimiento, y me digo, Señor Jesús, tú eres mi modelo, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como les digo, si Dios confió esta prueba en mí, yo no quiero defraudarlo. Y no estoy hablando de mí, esto se trata de darles un ejemplo para llegar a lo que el Espíritu Santo quiere hablarle a la iglesia. Y me imagino la impotencia que sentiría el paralítico de Betesda, que no tenía a alguien que lo ayudara. Ha de haber sido terrible. ¿A qué olería ese pobre hombre? La verdad que nadie valora, hermanos, lo que tiene hasta que lo ha perdido. Y yo les digo, denle gracias a Dios por poder ver, por poder caminar, por poder saborear su comida. Porque además del accidente, me pasó lo de la intoxicación medicamentosa, que fue lo que me llevó a la condición de la delgadez que tuve, que me llevó incluso a grado de desnutrición, que ya lo superé, gracias a Dios. Pero yo no podía comer nada, hermanos. Mi lengua se me abrió completamente. No podía comer salado, ni dulce, ni ácido. Fue una etapa horrible entre el dolor del accidente y la molestia de la intoxicación, del envenenamiento que yo sufrí. Así que yo estoy agradecida con Dios, porque puedo ver, aunque medio. Ya me voy a operar. Medio miro porque tengo una catarata, entonces me voy a operar después de la fiesta del aniversario. Ya lo voy a ver, pero perfectamente. Puedo hablar. Recuerden que hasta no podía hablar, ¿se recuerdan? Que me dio un síndrome que no es todavía un poco, que no podía generar saliva y se me pegaba en los dientes, se me pegaban los labios. Y cuando yo quería despegármelos, se me venía la piel. Todas esas cosas las pasé, hermanos. Pero Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Y cuando yo los veo danzar a ustedes, yo quisiera brincar y salirme de esa silla para danzar. Porque siempre le dancé al Señor con gozo y alegría. Pero dentro de mí hay un gozo que el diablo no me lo puede quitar. Amén.
Gloria a Dios. A Él sea la gloria. Y estoy agradecida con mi Dios porque Él siempre pone en mi camino gente que me ayude. Y agradezco, hermanos, que en este proceso mi familia nunca me ha dejado solo. Y al contrario, ha sido un tiempo para unirnos como familia, para poder valorar yo el esposo que tengo, para poder valorar los hijos que tengo. El hombre de la historia del que estamos hablando, 38 años estaba esperando que se compadeciera alguien de él y que lo ayudara a entrar a aquellas aguas del estanque, pero no logró nunca la ayuda. Y cada vez que él veía a un enfermo entrar al estanque, regresaba frustrado y triste por no haber obtenido su milagro. Pero ¿saben qué pude discernir en esta historia? De este hombre, que a pesar de los 38 años de sufrimiento, no perdió la esperanza. Dice la palabra en Proverbios que árbol de vida es la esperanza cumplida. Cuando uno ya pierde la esperanza, y se lo digo por mi propia experiencia, porque hubo momentos que la perdí, ya lo perdió todo. Porque ¿qué espera uno? Nada, ¿verdad? Así que él seguía buscando su milagro. Gloria a Dios, hermanos, que ya nosotros no tenemos que buscar el milagro en otra fuente más que en Jesús, pues todo ya fue hecho. Jesús dijo, consumado es, y en la cruz todo lo conquistó para nosotros. No hay problema demasiado grande que Dios no lo pueda resolver. No hay situación por caótica que usted la vea que Jesús no haya pagado el precio ya. Así que nosotros sufrimos con esperanza. Amén. ¿Qué es todo lo que necesitamos? Accionar nuestra fe. Eso es todo. Y creer en su palabra de que lo que Él ha dicho será hecho. La enfermedad del paralítico se originó en su pecado, por lo que vimos más adelante, que Jesús le dice, vete y no peques más, no sea que te venga una enfermedad peor. Entonces, el origen de la enfermedad de este hombre era su pecado. La palabra no revela cuál era su pecado, pero hay casos que la persona no está en pecado y tiene accidentes, se enferma, porque se recuerdan era paralítico, no, ciego, que le preguntan, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o su familia? Y él dijo, ninguno, sino que es para la gloria de Dios. Entonces hay enfermedades, circunstancias y problemas que enfrentamos en la vida que son para glorificar a Dios. Y que Dios nos usa como vasos útiles, porque somos un testimonio viviente que con Dios sí se puede. Amén. Cuando el Señor nos salva a nosotros no estamos eximidos de pecar. El verdadero cristiano, el verdadero convertido, deja de pecar. Pero aunque no estamos exentos de pecar, el Señor nos perdona, porque Él sabe que hay una naturaleza caída en nosotros. Ahora, el problema es si hacemos del pecado un estilo de vida. Esa es la diferencia. Si pecamos esporádicamente, pues, y nos arrepentimos, el Señor se compadece de nosotros y nos perdona. Muy bien. ¿Qué pasó? Dice la palabra. ¿Vino el ángel a sanar al paralítico? ¿Ah? No. Jesús vio la condición de aquel hombre y se conmovió tanto su corazón que fue movido a misericordia. Y él personalmente dio la palabra. No lo tocó, ni siquiera lo tocó. Solo le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y enseguida él caminó. ¿Quieres ser sano?, le preguntó. ¿Y qué contestó?
no tengo quien me ayude, quien me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y entre tanto que yo voy, dice, otro desciende antes que yo. Jesús le estaba preguntando, ¿tienes ayuda? No. ¿Qué le preguntó? ¿Quieres ser sano? Y él que le contesta, no le dice, sí, Señor, quiero ser sano. Es que no tengo quien me ayude. Se parece a algunos de nosotros, ¿verdad? Y así actuamos muchos. Vamos a Jesús enfermos o con otras necesidades y dificultades y empezamos a describirle nuestra condición y hasta reclamarle. En vez de decirle, Jesús, yo te necesito. Yo sé que tú tienes la respuesta a mi necesidad y solo tú puedes darme la solución. Dios no necesita un discurso, hermanos, de tu sufrimiento. Si Él lo conoce, lo único que tú tienes que hacer es ir con un corazón sincero, sabiendo que únicamente a través de Él tendrás la solución a tus problemas. Jesús le dice, levántate y camina. Y le hace entender que su milagro fue hecho. Y al instante el hombre quedó sano. Como les dije, ocurrió en un día de reposo. Al ocurrir en día de reposo, los religiosos acusaron a Jesús de no respetar ese día. Y cuando le preguntan al paralítico quién lo sanó, él respondió, yo no lo conozco, no sé quién es. Pero poco después dice la palabra que él fue al templo. Y allí se encontró no solo con su sanador, sino con su salvador. Muchas veces a través de un milagro la gente llega a los pies de Cristo. El hombre se fue y les avisó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Existen personas de propósito en la vida, hermanos, que no han conocido a Jesús todavía, pero que Dios los alcanza a través de un milagro. Betesda significa casa de misericordia. Qué lindo, ¿verdad? Casa de misericordia. Este hecho entonces aconteció en un lugar de misericordia. Jesús entró, dice, por la puerta de las ovejas. Y vemos que ese paralítico se convirtió después en una oveja de Jesucristo. El paralítico llevaba una carga emocional y espiritual, no solo física o emocional, sino que también una carga social. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos capacidad de movernos por nosotros mismos, hermanos, no interactuamos socialmente. Yo estuve primero fue la pandemia, después fue la enfermedad de mi esposo, después mi accidente y después me pasa la vaina del envenenamiento. 3 años y medio, hermanos, sin socializar. Créanmelo, no soy persona vaga o que me gusta andar en fiestas, restaurantes, cosas, no. Eso no me hace falta. Pero me hacía falta ir al supermercado, ir a los bancos, irme con Gladys a tomarme un cafecito. Me hacía falta visitar mis hermanos cuando tenían una necesidad. Y eso a mí me angustiaba. Miren, fue una angustia terrible saber que mi hermano Oscar estaba grave y yo no lo podía ir a ver. Y lo fui a ver el día previo a su muerte, pero Dios me lo permitió. Esas son las cosas que a mí me llenaban. Me encanta viajar. 7 años tengo de no viajar. Y le dije yo al Señor, yo no creo que vuelva a viajar. Y me dice la pastora Brenda Miriam, me has dicho que crees que no vas a viajar, pero te voy a mandar a viajar con gastos pagados. Así me llevo yo el andador.
Amén. Gloria a Dios. No, sin andador dijo que me iba, es cierto, perdón, Padre, perdóname, que no sé lo que digo. Recordaba el primer día que yo fui al supermercado a comprar yo misma la provisión de mi casa, porque el supermercado siempre lo he hecho yo. Y pues le tocó a mi esposo y él no sabe de compras. Y me traía cosas que yo no necesitaba y que no era lo que, no, es que eso está más barato que este, pero es que no es eso lo que yo quiero, es esta marca la que yo quiero, no, pero es que este está más barata y es la misma cosa. Y era un pleito, hermanos. Pero cuando yo entré en mi silla de ruedas al supermercado, créanmelo, creí que andaba en uno de los moles de Estados Unidos. Así me sentí, de emocionada, comprando el tipo de carne que yo sabía que no la iba a desperdiciar porque son más duras que un zapato. Y hermanos, me sentí tan agradecida con el Señor en medio de mis limitaciones. Pequeños detalles, hermanos, que no agradecemos a Dios. Se pasan la vida quejándose por lo que les hace falta, en vez de agradecer lo que tienen. Con esperanzas rotas, buscando en otros estanques cuando Jesús está a su lado para ayudarles. Dicen, si yo tuviera dinero haría tal o cual cosa. Con lo que tiene, haga su familia feliz. No se puede comer un bistec caro. Cómase los frijolitos con arrocito y mantequilla, que son deliciosos. A mí me encantan los frijoles frescos con mantequilla rala y arroz. Eso es un banquete para mí. Deje de pensar, ay, si yo tuviera un pedazo de carne. Si yo tuviera un mejor carro, tiene piernas y yo no puedo, fíjense. Debemos de agradecer, hermanos, lo poco o lo mucho que Dios nos ha dado. Seamos agradecidos. Dicen, si yo no hubiera ido a ese lugar, esto lo he dicho yo, no hubiera tenido ese accidente. Pero fui y aquí estoy. Si me hubiera casado con esa mujer, esa otra mujer, y no con la que me casé, o con ese hombre, no con el que me casé, no me hubiera divorciado. Yo les digo, el hubiera no existe. El hubiera ya quedó atrás. Lo que tenemos que ver es presente y aún el futuro no sabemos porque es incierto. Disfrute su momento, hermano. Aprenda a reírse. Aprenda a disfrutar cada cosa que Dios le ofrece. Amén. Si yo hubiera aceptado aquel empleo, todo hubiera sido diferente. Usted no sabe. Si yo tuviera un padre que me hubiera cuidado y me amara, yo no me hubiera descarriado. Se descarrió porque es un descarriado, ¿verdad? Y así la lista es grande, larga, hermanos. Y ponemos excusas buscando otras fuentes cuando su respuesta a todas sus necesidades está en Jesús. ¿Cuántos aquí, hermanos amados, están atrapados como ese paralítico en las circunstancias de su vida diciendo no tengo nadie que me ayude? Tiene piernas pero no puede caminar porque quiere que le ayuden. Y créanmelo, y se lo digo por mi experiencia, no hay cosa más maravillosa que dar. Yo soy más feliz dando que recibiendo. Y aprenda a dar y usted va a recibir. Pasan por alto que el Señor Jesús tiene todas sus respuestas. Están tan cautivos que siguen creyendo que su fuente de misericordia es un estanque humano. Y así como el paralítico que 38 años esperó para saber que Jesús era su fuente de misericordia,
Viven esperando que el banco les resuelva el problema, que el médico les dé la solución a su enfermedad, que los papás se mueran para que deje herencia, etcétera, etcétera. Las muchachas esperando que el príncipe azul llegue y las mantenga, y ahora casi siempre los mantienen. Amén. Estanques equivocados. Estanques equivocados. Y entonces, este hombre, ¿qué pasó? No tenía la mirada puesta en el lugar correcto, sino en el equivocado. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Que nos lo deberíamos de saber de memoria. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿A dónde tiene que estar nuestra mirada? En Jesús. Sufres, mira a Jesús. Jesús salió de esa condición, porque dice que Él tenía por delante el propósito de llevarle al Padre hijos. Por eso una persona de propósito supera cualquier adversidad en la vida. Quita la mirada del problema, mi hermano. Y quítalo también de sus probables soluciones, porque normalmente lo que nosotros creemos que es la solución no es la que Dios tiene para él. Y créanla que si ustedes lo ponen su mirada en Jesús, la respuesta va a venir a su vida. Y Él le va a librar de toda su miseria. La vida del paralítico se le estaba escapando. La Biblia no dice cuántos años tenía, solo que tenía 38 años de sufrimiento, hasta que llegó Jesús, movido por la misericordia. Jesús sigue moviéndose por misericordia. También dice la palabra que habían otras enfermedades. Probablemente habían ciegos. Ahí dice que habían ciegos, no es que probablemente, perdón. Habían ciegos que esperaban el mover de las aguas. Ahora imagínense ustedes qué ocurría cuando alguien gritaba, las aguas se están moviendo. ¿Qué pasaría? Los que podían caminar como estampida salían corriendo, pero como los ciegos no miraban, atropellaban a los paralíticos. No solo estaban inválidos, sino que se paraban sobre ellos. Yo me puse a pensar en toda la existencia de este pobre paralítico, 38 años. Qué terrible condición. Así que, hermanos, eso es lo que pasa cuando nosotros buscamos soluciones en fuentes equivocadas. Nos pisoteamos unos a otros. Deja de quejarte por las circunstancias que te han tocado. Toma tu lecho y anda y no peques más. Jesús es la verdadera casa de misericordia. Él es el verdadero cordero que fue inmolado y entró por la puerta de las ovejas para traer salvación, sanidad y libertad a nuestra vida. Dicen que una persona que está en cama, estaba leyendo el otro día, pierde el 1% de la masa muscular. ¿Imaginan ustedes cómo estarían de tulliditas las piernas de este paralítico 38 años? Se los digo por mi propia experiencia. He andado con una foto enseñándosela, que estoy bailando con mi esposo, con jovencita, con bastante pelo, porque se me cayó el pelo también, que ese era mi orgullo. Y yo con aquella mata de pelo, aquellas piernotas que yo tenía, y ahora me miro unos carruchitos. Y les enseño la foto a todos. Deja de andar enseñando esa foto, me dice Ricardo, que quiero que miren lo que yo era. Lo que era. Ya no fue, ya no es. Estos carrucitos me sostienen. Gloria a Dios por ellos, ¿verdad? Tengo 75 años, no 22. Hay una gran diferencia. Gloria a Dios que todavía estoy viva. Porque morir es ganancia. Amén. Entonces,
¿Cómo estaría de sequito él? Si yo en 2 años que no me ejercité, mis piernas no me respondían. Cuando yo llegué a la terapia, hermanos, llegué con 0 de fuerza muscular. Hoy tengo 3.5. No, pero es 5 lo máximo. Cuando la doctora que me evalúa me dice, ya tiene 3.5. Ay, le digo yo. Yo creía que era 100. No, me dice, de 5. Ay, más de la mitad, le dije. Estoy bien. Dios ha sido bueno. Porque camino con ayuda. Pero camino. Ya doy pasos. Ya subo gradas. Y a pesar de todo, aquel paralítico, a una orden de Jesús, enseguida, dice la palabra, se levantó y anduvo. Y es que Dios es un Dios de milagros y de maravillas, hermanos. Dios es un Dios de cosas extraordinarias. Yo estoy esperando que Dios me extienda mi pierna derecha los 3 centímetros que me hacen falta para que estén al mismo nivel de la izquierda. No sé cuál es tu condición. Yo no sé si tú estás cojeando con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. No sé si estás sufriendo alguna parálisis que te tiene estancada o estancado en tu vida, ya sea en lo natural o en lo espiritual o emocional. Quizás es un pecado oculto que te tiene enfermo, o probablemente una deuda que tiene agobiada tu alma. Quizás tienes un problema familiar que te parece imposible de resolver. Quizás estás sufriendo, como sé que hay un caso aquí que me conmovió mi corazón y clamé y oré en la presencia del Señor por eso, porque yo soy madre. Por 2 hijos. Estás clamando por esos 2 hijos, pero Dios hoy te ha traído a esta palabra para decirte, hay respuesta para tus hijos. Quizás estás deprimido por las circunstancias que estás viviendo. Quizás ya caíste en desesperanza. Quizás hoy veniste con una carga tan pesada que ya no la puedes soportar. Y les digo a ustedes también que nos ven por las redes sociales, esta palabra es para ustedes. Yo no los conozco a ustedes. Yo conozco mi rebaño, pero a ustedes no. Pero les digo, Jesús sí los conoce. Y Jesús va a venir a tu auxilio. Sea el problema que tú tengas. Quizás estás en un momento de desesperación tal que ya dices, ya no hay salida para mí. Pero esta palabra, quizás ni siquiera conoces este ministerio ni nunca habías oído de él. Pero Dios te llevó a conectarte en este momento con este ministerio, porque quizás estabas incluso pensando en suicidarte. Y el Señor te dice, para ahí, detente, yo soy Jesús, el que he venido a tu auxilio. Gracias, Señor. Aleluya. Resiste, mi hermano. Jesús es la respuesta y Él tiene el control. Porque cuando las esperanzas ya se pierden por completo, hay una esperanza que se llama Jesucristo. Les voy a dar un verso que es hermoso. Está en Santiago 1, 2 y 3. Y dice, hermanos míos, que les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas, pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba, les producirá firmeza. ¿Cómo dice ahí? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, no una prueba, en diversas pruebas. Verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Hermanos, he sido la mujer más impaciente que ustedes puedan imaginar. Ustedes que me conocen saben que yo era una acelerada. Yo corría, no caminaba. Y ahora andar, me encanta un andador que me dio mi esposo porque tiene 4 ruedas. Y puedo caminar un poquito más rapidito, pero tener que levantar ese armatuste, Dios mío,
Quisiera poder salir corriendo. Pero la prueba de mi fe que he pasado me ha llegado a entender que la paciencia en un cristiano es fundamental. ¿Cómo se llama esto? Ser un resiliente. ¿Cuántos resilientes hay aquí? ¿Cuántos aquí están sufriendo una prueba hace muchos años y no le ven ni pies ni cabeza? Amén. No le ven salida. Y dicen, ya Dios me olvidó. Jamás, jamás. Mientras más oscura está la noche, más pronto está el amanecer. Pónganse de pie. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias por Jesús, que movido a misericordia, levantó de aquella postración a aquel paralítico. Y hoy, Señor Jesús, tú estás aquí. A través de la persona del Espíritu Santo, moviéndose en medio de la multitud. Gracias, mi amado Jesús. Has venido a rescatar a más de uno en este lugar. Hay esperanza para ti. Él enviará ejércitos a favorecer tu vida. Ese hijo por el cual ya no tienes esperanza, el Señor te dice: madre, no pierdas tu esperanza, porque yo vengo a rescatar a tus generaciones. Yo di mi vida, no solo por ti, sino también por ellos. Y aunque en este momento estén descarriados, estén angustiados, estén agobiados, yo he dicho que este es el año de la libertad. He dicho que este es el año del cumplimiento de la visión de este ministerio. Yo he hablado y yo lo haré, dice el Señor, porque no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Lo que desde antes de la fundación del mundo yo había preparado para ti y tu familia. Yo he dicho, dice el Señor, que tu generación es de los benditos de Jehová, y de donde sean, yo los rescataré. Gracias, Señor. Te adoramos, Rey de Gloria. Te exaltamos porque eres digno de creer en ti. Y hoy ejercitamos nuestra fe para alcanzar nuestro milagro. Gracias, Señor. Amén.